Oye, lo habíamos anunciado desde la mañana bien temprano, conversemos con un joven que se llama José Ignacio Cuadra Verdejo, que ha aparecido en todas partes, llama la atención, y tiene que ver con toda la impronta que él tiene. Él es periodista, consejera, consultor e inclusión laboral, egresó de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y trabaja en la Cámara de Diputadas y Diputados en el Departamento de Comunicaciones y tiene formación en comunicación estratégica e inclusión laboral, y hoy está destacando mucho en las redes sociales con videos educativos e irreverentes que buscan cambiar la mirada precisamente sobre la discapacidad. ¿Cómo estás, José Ignacio? Qué gusto conversar contigo a esta hora de la mañana aquí en Mirasol FM. ¿Cómo estás, Katy? Muy contento yo de estar acá contigo y todos los que están escuchando esta mañana Radio Mirasol. Sí, muchas gracias por estar ahí. Bueno, últimamente has logrado un impacto impresionante en las redes sociales, especialmente con tus videos, ¿no? Que combinan, hay un enfoque educativo, hay un tono irreverente. ¿Cómo abordas la temática de la inclusión y la discapacidad en tu contenido? ¿Y qué estrategias también empleas para sensibilizar y educar mientras mantienes ese estilo tan distintivo, ¿no? Mira, lo primero que hay que tener en consideración es que nosotros toda la vida hemos visto la discapacidad como algo negativo, y qué duda cabe que es verdad. Yo que más quisiera yo poder ver y ver la cara de mi hija, pero si ya estamos con aquello, no tenemos que darle más tristeza, pues hay que tratar de vivir con eso y mirar siempre hacia adelante. Y lo que yo busco en la cuenta es precisamente eso, es mostrar que hay muchas más formas de hacer las cosas. Por ejemplo tú sigues amando los medios de comunicación y cambiaste la televisión por la radio, y no es mejor ni peor, sino que simplemente es algo distinto y es algo igual de lindo. Entonces la inclusión es eso, hay que verlo, y quizás yo no te puedo ver, pero quizás te puedo sentir. Y llevado al mundo del trabajo es lo mismo. Quizás yo nunca voy a poder ir ahí, no sé, a cubrir el conflicto de Ucrania. ¿Te imaginas yo fuera como periodista de Ucrania? Ya me hubiesen llegado 2 balazos. Pero quizás sí puedo cubrir otras cosas. Claro. Y eso es lo que yo trato de demostrar, que no hay que pensar en lo que nos falta. Tenemos que pensar en lo que tenemos y cómo eso lo podemos potenciar. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que tú has enfrentado como persona con discapacidad visual en el ámbito laboral, y cómo lo has superado también? Mira, lo más complejo es lo que se denominan barreras actitudinales, que quiere decir que la gente piensa que tú, por tener discapacidad, no puedes hacer determinadas cosas. Entonces yo siempre me he tenido que ir validando. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer actividades, eventos, siempre cuando termino me dicen: oiga, lo felicito, usted habla súper lindo. Como que si a mí el título de periodista me lo hubiesen regalado. Entonces ese es el principal obstáculo. ¿Y cómo lo sorteas? Lo sorteas contestando las preguntas de quien no sabe, porque finalmente no es que el otro te quiera excluir, es que a nosotros nunca nos han enseñado cómo tratar con alguien con discapacidad. Tenemos que pensar que el gran referente de la discapacidad que tenemos, la gente ya un poquito más grande, es Superman, ¿cierto? Y Superman escondía sus poderes en Clark Kent. ¿Y qué ocupa Clark Kent, Katy? ¿Cómo? En la cara. Clark Kent en la cara ocupa lentes. Sí, claro, sí, po. Entonces, ¿cómo un corto de vista va a salvar el planeta, po? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el enfoque que hay que cambiar, que hay que preguntar, hay que abrirse a preguntar, y hay 1000 formas de hacer las cosas. Porque mira, imagínate, Stephen Hopkins hubiese sido chileno, hubiera terminado trabajando en el Paseo Humada. No tengo nada contra el Paseo Humada, pero ¿por qué no haber potenciado su talento? Entiendo. Fíjate, José Feliciano es el único país donde se le hace referencia a su ceguera. Sí, claro. Entiendo por hacia dónde vas con esta postura tuya. ¿Cómo ha sido la respuesta de tu comunidad en redes sociales a los temas de inclusión laboral, discapacidad? ¿Tú sientes que hay cambios, por ejemplo, en la percepción de tus seguidores a propósito de lo que nos estás comentando? Claramente sí, la gente está ávida de aprender, está ávida de entender que hay muchas más formas de ser feliz en esta vida, y la gente le gusta mucho los videos. Por ejemplo, contarles que hay un viral que tuvo 1.400.000 visitas, que son los usos del bastón. Tú tienes que saber que la gente que no ve, tenemos un bastón, pero ese bastón tiene distintos colores
según tu grado de ceguera Ya. y tu grado de expertise en el manejo del bastón. Y eso la gente lo agradece. ¿Por qué? Porque en ninguna parte se nos enseña. No, Y todos queremos aprender. De alguna forma Porque estás todos- educando, ¿no? Claro. Claro que sí, porque todos en algún momento vamos a tener algún tipo de discapacidad, o todos conocemos a algún familiar con discapacidad, y a nadie le gustaría que la gente que uno quiere sea maltratada. ¿Tú naciste con ceguera? ¿Cómo fue lo tuyo? Mira, yo nací para el 4 de marzo del 85. El 3 hubo un gran terremoto en la quinta región, entonces yo nací prematuro. Ya. Y tuve que estar en la incubadora hasta los 8 meses. Ah, Y a mí la incubadora me quemó la vista, porque en esa época no se sabía que la incubadora hacía eso. Entonces, a los 8 meses, mi mamá con una tía dijeron, oye, pero el José no está viendo los juguetes, lo está escuchando. Y ahí empezó mi periplo, donde nunca vivían. Yo veía como cuando tú veías la televisión con antena. ¿Te ya. acuerdas cuando Sí, uno pues. veía con antena? Que de repente se veía, de repente no. Entonces, así fue mi vida escolar. Entonces yo tuve profesores que decían, oye, pero tú te haces el que no ves, pues si de repente hay una moneda en el suelo y la encuentras. Y así, hasta que, cuando estaba a punto de dar mi examen de título de periodista, perdí la vista totalmente. Mira. Imagínate, ya me costaba mucho encontrar trabajo viendo poco, muy poco, imagínate viendo nada. Entonces, ese ha sido mi periplo. Notable, muy admirable por lo demás. Tu pareja y tu hija también están involucrados contigo en la pega que haces y en ir divulgando los temas de discapacidad. ¿Cómo hacen juntos este proyecto? Mira, lo que pasa es que, claro, yo soy el que se lleva todo el reconocimiento porque es una marca personal, ¿no? Pero la que está detrás de todo esto es mi señora, ella también es periodista, Denise, y tenemos siempre reuniones de pauta donde mi hijita, Laura, también aporta sus contenidos. Entonces ella dice, grabemos un video de esto otro, y estamos un par de horas grabando. Por ejemplo, hay uno que es muy divertido cuando yo muestro que en Miraflores, acá en Viña del Mar, se puso un letrero, cuidado con gente con discapacidad cuando a mí me atropellaron. Ya. Entonces estábamos grabando ese video y estábamos en la calle, y de repente aparece un señor, me toma del brazo y me cruza la calle, y aparece en la toma. Ah, Entonces es muy chistoso el proceso, pero es muy lindo porque es en los niños donde está el cambio. Es Entonces, bien como mi hija inspirado. lo tiene naturalizado, la gente también lo empieza a naturalizar a través de ella. desde la inocencia, ¿no? Como, claro, somos los adultos los que nos vamos complicando un poco más las cosas en la medida que vamos creciendo. Claro que sí, Sí. porque nosotros como adultos tenemos muchos prejuicios y estamos más Exacto. preocupados de lo que no hay, de lo que sí. En cambio los niños no, son puros Mm. y tienen todo por conocer. Por eso para mí un gran cambio cultural sería, ¿te imaginas? Chicos de 4 o 5 años que le enseñaran a manejar el punzón y aprender a escribir en braille, o que le enseñaran de chiquititos lengua de señas. Otro mundo sería. Exacto. No puede ser que, por ejemplo, los que estudiamos periodismo no tenemos idea de cómo hablar en lengua de señas. No puede ser si somos comunicadores, por ejemplo. Exacto. Ahora, ¿cómo ha influido tu experiencia personal con la discapacidad visual en tu perspectiva sobre la ley de inclusión laboral en Chile? Ha sido súper complejo y contradictorio porque yo tengo la suerte de tener varios trabajos. Puedo decir que me considero como un burgués discapacitado. Y las empresas muchas veces dicen, oye, pero tú tienes trabajo, entonces, y tú no necesitaste una cuota. ¿Por qué habría que aportar con eso? Entonces ha sido como contradictorio. Y yo lo que les digo ahí es que yo tuve la suerte de tener un nivel de resiliencia a toda prueba, pero no es justo que estemos perdiendo talento, porque finalmente esto pasa, Katy, no sé si lo compartes. La gente con discapacidad busca una oportunidad en las empresas, busca. Y las empresas buscan a alguien con discapacidad, y como los dos lados buscan, no se atraen, se alejan. Entonces lo que hay que hacer no es buscar, es atraer. Y esa es mi propuesta, que las empresas empiecen a comprender que tienen que atraer el talento de personas con discapacidad, y las personas con discapacidad tienen que entender que tienen que atraer a las empresas. Exacto. No buscarlas, porque si tú siempre buscas, alejas. Ah, entiendo. ¿No? Sí, lo comparto también. ¿Y entonces cuál sería el consejo que le podrías dar a las personas con discapacidad, que podría ser cualquier otro tipo de discapacidad, ¿no? Y que están buscando oportunidades laborales en el contexto actual? Primero yo les diría que tienen que preocuparse mucho del desarrollo de sus habilidades blandas, la presentación personal, por ejemplo, ser puntuales. Si tú vas a una entrevista y es a las 8, llega 10 minutos antes para conocer el lugar y principalmente superar el duelo, porque el mundo no tiene la culpa, por ejemplo, de que yo tenga discapacidad visual. Ah, claro. Entonces, si el mundo no tiene la culpa, ¿quién soy yo para castigar al mundo? Porque el otro quiere aprender.
pero si nadie les enseña, tú tienes que mostrar y ver qué pasa. Entonces, ese sería mi consejo a las personas y a las empresas, dejar de entender la inclusión como algo de responsabilidad social. Hay que entenderlo también como algo económico, porque el día de mañana, según las cifras, todos en algún momento vamos a tener discapacidad. ¿Y qué? ¿No le vamos a vender a alguien que anda en silla de ruedas? Claro que no, porque el dinero, ¿tú sabías, Katy, que es lo único que no discrimina? El dinero, dices tú. Sí, pues el dinero no discrimina. A nadie le importa si tú tienes discapacidad o no, cuando tienes dinero. Exacto. Entonces, increíble. a eso tenemos que apuntar. Tenemos que entender que la discapacidad está en todos nosotros, solo que la mía se nota. Quizás tú también tienes discapacidad, Katy, solo que no se sabe nomás. Es verdad, es súper cierto. ¿Y cómo evalúas tú la implementación de la ley de inclusión laboral en Chile hasta ahora? ¿Qué aspectos crees que han sido, no sé, pues más efectivos? ¿Cuáles necesitan mejorar? Mira, lo principal que sí ha funcionado es que logramos por primera vez colocar en la mesa la discusión. Tú tienes que saber, Katy, y los amigos que nos están escuchando, que hasta antes de la ley, las empresas estaban facultadas a contratar personas con discapacidad intelectual eternamente como practicantes. Y las empresas hacían eso, y eso cambió. Las cuotas son malas, de hecho, si vemos realidades comparadas con Alemania, por ejemplo, en ningún país ha funcionado la cuota. Pero al menos nos abre la discusión y, por ejemplo, nos tiene el día acá hoy conversando de este tema. Entonces, desde lo operativo quizás no ha funcionado, pero sí ha funcionado desde lo simbólico y colocar el tema en la agenda. Sí, y te pasa a ti de repente, José Ignacio, que no sé, porque está esa como lástima de la gente, ¿no? De quien conversa contigo, estoy hablando en el ámbito absolutamente laboral, y que muchas veces más allá de las capacidades que tú puedas tener es desde la lástima que te pueden estar ayudando. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, es interesante lo que tú planteas. Esa lástima fue conceptualizada y se denomina porno inspiracional. Y es como que tú dices, mira, él tiene discapacidad y yo que tengo todo mi sentido, me quejo todo el día. Entonces, cuando tú construyes desde ahí, no valoras las características del otro. Y a mí me pasa, como te comentaba, cuando voy a ciertas actividades, cuando termino y me felicitan. ¡Oye, qué bueno que lo hizo bien! Usted habla de corrido. El otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en TVN y muchos de los comentarios eran, oye, fuiste súper claro en tu idea, hablas súper bien. Pero si soy periodista, es lo que tengo que hacer. ¿Te das cuenta? Pero eso tiene un lado bueno, que como la gente espera tan poco de ti, es muy fácil sorprender. Y eso es lo que tiene que entender la gente con discapacidad. No tiene que esperar soluciones, cambios, tiene que buscarlos, promoverlos, hacerlo uno mismo. ¿Cómo ves tú la Teletón? De cómo se muestra a través de las pantallas. Mira, ¿puedo ser sincero? Pero yo quiero que sea sincero. Mira, obvio. yo creo, para mí la Teletón es como el festival de Viña para un humorista. ¿Ya? Yo creo que el máximo espacio que tiene la discapacidad y la inclusión en Chile es la Teletón. Pero ¿qué me pasa con Teletón? Yo creo que Teletón ha avanzado mucho en mostrar. Piensa que hasta antes de la aparición de Teletón nunca habíamos hablado de discapacidad. Pero el problema es que Teletón no ha podido o no ha sabido dar el paso siguiente. Fíjate, es súper fuerte y simbólico que nunca veamos a un profesional con discapacidad en pantalla. Siempre somos los que decidimos el cómputo. Nunca lo damos. Y la pregunta es, o no hay profesionales, o somos muy pocos, o somos muy fome. Porque por algo no estamos en pantalla. Yo creo que ese es el cambio que se tiene que venir. Que la gente con discapacidad, yo por ejemplo me estoy candidateando ahí en mala, salgamos algún momento en pantalla, porque finalmente, ¿de qué sirve hablar de rehabilitación si nunca hacemos operativa esa rehabilitación? Exacto. ¿Tú sabías que el Estado es la empresa que menos contrata gente con discapacidad en Chile? Mira. Entonces tú le pides al privado que haga lo que tú no haces. Y con Teletón es un poquito lo mismo. Hablamos de incluir, pero muestra en pantalla gente con discapacidad, no como historia. Claro. Como quien promueve esa historia. Yo creo que te va a convocar Mario Kreuzberger pronto, ¿ah? Ojalá que sea así, Sí, a mí me encantaría conocer al jefe de jefes. O sea, si pudo mover a Bad Bunny, ¿por qué no me puede mover a mí? Además, pues. Y desde tu perspectiva como periodista con discapacidad visual, ¿cómo ves la representación de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, en las políticas públicas, tal como lo estás diciendo? Hay muy poco. O sea, Claro. si te fijas, por ejemplo, está lleno en redes sociales de periodistas que entrevistan a candidatos a alcaldes
y nadie habla de una propuesta de inclusión, de cómo hacer más accesible las ciudades, generar espacios de ocio, de cultura para la discapacidad. No hay. Pero no pensemos siempre como en lo negativo, pensemos que están las ganas de hacerse cosas, pero no hay cómo. Porque nadie ha planteado una propuesta, y esa propuesta tiene que venir del Estado. Y eso es lo que falta. Que el Estado diga, mira, esto se hace así, así, ya está. Claro. Porque ¿cómo voy a cambiar algo yo si no tengo un modelo? Tenemos que pensar que uno siempre dice, en otros países está mejor, y es mentira. Yo tuve la posibilidad de estar en Buenos Aires, en Brasil, y no es tanto más lo que hay que acá. Solo que allá la gente tiene otra mirada. La gente te trata como un igual. No te quedas mirando en la calle. Piensa, Katy, que cuando yo conocí a mi señora... Eso te quería preguntar, ¿ya? No sé si estábamos muy enamorados, no sé qué habrá pasado, pero la gente la paraba ahí en la calle y le decía, que Dios la guarde en su gloria. Quizás me vieron muy simpático y dijeron, uy, qué bueno que está soportando a este tipo. Y a mí me paraban en la calle y me pedían los números del loto. Ah, mentira. 4 veces me pidieron los números del loto. ¿Te imaginas alguien se ganó el premio con los números? Ay, entonces eso pasa, pero yo tengo la suerte de que lo mío inspira buena onda. Hay otros casos que no, entonces hay que tratar de pensar siempre en lo bueno nomás, Katy, porque claro, a mí me encantaría, por ejemplo, ver la carita de mi hija, pero hoy día puedo decir que gracias a que no veo, hoy día estoy conversando contigo. Exactamente. Oye, ¿qué te gustaría decir? Pues ya tenemos que ir cerrando. Algo que te gustaría proclamar o un sueño dentro de toda esta pega que tú estás haciendo, que es muy valiosa, porque es una mirada diferente, ¿no? Desde lo que estás haciendo ahí en términos comunicacionales. A mí lo que me gustaría decir y desear es que ojalá en el corto plazo las escuelas de comunicación entiendan que hay que abrirse a otras miradas, que nosotros como periodistas, como comunicadores, tenemos la responsabilidad de mostrar otras realidades. Esa es mi propuesta. Y a la gente que tiene algún familiar o un hijo con discapacidad, no se abrume, no piense que su niño o su niña no va a ser feliz, piense que tiene que intentarlo, porque quizás no se abre una puerta, pero está la ventana. Y si no está la ventana, bueno, construimos la puerta y la ventana. Bueno, parte por la familia, ¿no? Claro, por no lamentar. Sí. O sea, es lo más importante, ¿no? Claro que sí. El entorno, lo cercano, y entender que finalmente, si el mundo, la naturaleza hubiese querido que fuésemos todos iguales, no existiría el arcoíris. Qué cosa más linda el arcoíris, ¿no? Maravilloso. El verde vale porque está el azul. Sí. Y tú vales porque estoy yo, y yo valgo porque estás tú. Me encanta, José Ignacio Cuadra, qué bueno haberte conocido. Eres una persona que es muy inspiradora, sin duda, y que puede ir generando los cambios. Es un cambio de switch, es un cambio de actitud también que podemos tener todos frente a, no sé, alguien que no ve, alguien que, no sé, que le falta una pierna, alguien que qué sé yo, si finalmente todos tenemos diferencias y todos tenemos discapacidades, de una forma u otra, yo también las tengo, ¿no? Mi compañero aquí, Alejandro Muñoz, también las tiene, pero son ventajas también, hay que hacerse consciente y hacerse un espacio en el mundo, que no es fácil. Claro que sí. Entender que finalmente todos tenemos nuestras virtudes, nuestras ventajas, así que te agradezco, Katy, por el espacio. A los amigos, a las amigas que están escuchando, les invito a que me sigan en mis redes, que me busquen ahí en Instagram como @joseignacio.cuadra. Muy lindo espacio, muy bonita música ahí. Estaba escuchando a Elvis hace un rato. Bien, buena música ahí, bien ahí en Radio Mirasol. Lindo, bueno. Muchas gracias, José Ignacio, para ti, para tu familia. Un abrazo gigante. Ahí te estoy siguiendo, síganlo. joseignacio.cuadra. Sí, ¿no? El Instagram. Así es, estimada Katy. Ahí nos vamos a estar encontrando en algún momento. Lo más probable. De forma presencial. Que te vaya súper bien, José Ignacio. Gracias, que estén muy bien. Sigan escuchando a todos los amigos ahí en Radio Marisol. Mirasol. Marisol es mi hermana. Mirasol, pero me leyó mal el nombre ahí, ¿viste? Diciendo salud y diciéndolo mal. Ya, que te vaya súper. Chao, gracias. Gracias por la oportunidad. Hasta luego, que esté muy bien. Mira, tanta sabiduría en estos minutos que estuvimos conversando. 11:48, seguimos con la música en Mirasol FM y Marisol también.